Es un placer para mí estar aquí con ustedes compartiendo este encuentro y sobre todo moderando una mesa de lujo con 3 jugadores que ya los quisiera Gallardo en su plantel. Así que voy a empezar a compartirles pantalla para hacer las presentaciones correspondientes. Bueno, este bloque vamos a dedicarnos a la toma de decisiones difíciles como fuente de estrés laboral, cómo nos entrenamos para mejorar nuestras competencias. Bueno, en primer lugar, obviamente, muy feliz Día del Médico para todos ustedes. Y nuestra primera disertante va a ser la doctora Isabel Pinsemín, que es coordinadora del Centro Universitario de Tratamiento del Dolor Crónico y Cuidados Paliativos del Hospital de Clínica José de San Martín, directora médica del Hospice San Camilo, expresidente de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos, miembro de la Sociedad de Ética en Medicina de la AMA. La doctora Pinsemín, hemos decidido plantear 3 escenarios de toma de decisiones y la doctora Pinsemín se va a abocar a las decisiones desde un enfoque institucional. Luego la va a seguir mi compañerito de hospital, el doctor Hernán García, médico pediatra, especialista en medicina paliativa, miembro de la unidad de cuidados paliativos del Hospital de Pediatría Garham y miembro del Comité de Ética del Hospital Garham. Y Hernán va a enfocar el tema de la toma de decisiones desde las decisiones subrogadas. Y cierra con broche de oro la licenciada Dolores Castro Montiel, licenciada en enfermería y miembro del equipo de medicina paliativa del Hospital Italiano, y bueno, ella se va a enfocar en un escenario de nula o escasa adherencia del paciente al tratamiento. Así que dejo de compartir y le cedo la palabra a Isabel. Muy bien, voy a compartir. Muy bien, bueno, entonces, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Y en esta parte de decisiones difíciles, a mí me pareció que estaba bueno incluir como una fuente de estrés laboral las decisiones que tenemos que tomar en las instituciones donde estamos, ¿no? Porque creo que una de las fuentes de estrés importantes que tenemos en los cuidados paliativos es nuestra inserción institucional. A veces son los pacientes, pero tenemos muchas maneras de manejarlo, situaciones del equipo, pero hay una fuente de estrés importante que es la inserción institucional, que me parece lindo poder reflexionar un poco sobre ello, ¿no? Acá yo puse una diapositiva en blanco, porque en realidad cada uno de nosotros tiene una imagen de la institución a la que pertenece, o de la organización a la que pertenece, ¿no? Y esa imagen es más o menos inconsciente, pero condiciona bastante de nuestras decisiones, ¿no? De la actitud en la que nos ponemos respecto de esa institución en la que estamos, ¿no? Los filósofos dicen que hay un poder motriz de las imágenes, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien bosteza, todos tendemos a bostezar, ¿no? Entonces, esa imagen, lo que nosotros vemos, en ese caso una imagen visual, genera en nosotros conductas. Entonces, me parece importante que cada uno de nosotros piense un poco cómo está viendo esa institución a la que pertenece. ¿Es un factor que nos dinamiza? ¿Es un factor que nos deprime? No sé. Acá sí puse una imagen que tiene que ver con algunas de nuestras instituciones de pertenencia. Por ejemplo, esas grandes instituciones que tienen mucha tradición en medicina, que tienen años, que tienen una historia, ¿verdad? Y una manera de funcionar que está desde mucho antes de que nosotros apareciéramos en el panorama. Tienen una cultura institucional importante, y en realidad nosotros nos insertamos
como equipos de cuidados paliativos, que nos puse acá, y las venimos remando en esas instituciones, tratando de insertar los cuidados paliativos y de desarrollar nuestra tarea allí, ¿verdad? Me parece que muchas veces esa inserción en instituciones con determinadas características puede tener dificultades importantes, y que a veces no las contamos como un factor de estrés, pero están en el día a día, ¿no? Es decir, ir un poquito más allá de la mirada sobre el equipo, de la mirada sobre el paciente, que es donde nos sentimos tal vez más cómodos en nuestro funcionamiento, y poder pensar qué estamos haciendo por desarrollar los cuidados paliativos en esa institución, por incluirlo como una alternativa súper importante de cuidado y de atención, que tal vez no es registrada por muchas personas dentro de esa institución, especialmente por aquellos que tienen que tomar decisiones importantes. Entonces, yo me preguntaba, ciertamente, ¿para qué nacieron las instituciones, no? ¿Para qué nacieron? Espere que se me fue esto para cualquier lado. Ahí está. Las instituciones siempre han sido una variable presente en la actividad humana. Hay instituciones hace muchos siglos, porque cumplen una función importante, ¿no? Que es satisfacer, por ejemplo, una necesidad social, supongamos en este caso la atención de la salud, o las instituciones como la justicia, o determinadas instituciones que surgen a partir de una necesidad social real. ¿Y por qué se institucionalizan esos procesos de atención y de cuidado? Porque necesitamos dar estabilidad a esas acciones, ¿no? Ahora, damos estabilidad a las acciones, nos organizamos, y la propia institución va generando muchos procesos que a veces ayudan a satisfacer esa necesidad social. Eso se llama burocracia, ¿no? La burocracia dentro de una institución son todos aquellos procesos para lograr determinados fines. Pero ya decía Max Weber, el sociólogo, que a veces esa burocracia se convierte en el fin de la institución. No es que nos ayude a cumplir los fines de la institución, sino que los propios procesos institucionales y las propias demandas institucionales van convirtiéndose en la propia finalidad de la institución, ¿no? Y se uniformizan las conductas, es decir, todos tenemos que hacer más o menos lo mismo. Pero resulta que nosotros venimos con los cuidados paliativos que realmente vienen a plantear cambios de paradigma importantes, y nos insertamos en esta dinámica institucional. Ya en la mesa anterior se habló de varios aspectos de ese paradigma de los cuidados paliativos que tienen que ver con maneras de mirar al paciente, a la familia, al contexto, muy diferente de lo habitual, ¿no? Entonces, me parece que por lo menos tenemos que tener claro que nuestro paradigma contraviene de alguna manera la cultura de muchas instituciones, y que por eso es difícil de insertar. Por ejemplo, estos paradigmas entran en tensión en muchos aspectos. En la mesa anterior se hablaba un poco de la tensión en relación con el cuidado, con el contexto, también en la manera de mirar el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento para los cuidados paliativos es una categoría central, y venimos de un paradigma en medicina que interpreta la enfermedad y el sufrimiento exclusivamente como una lesión orgánica. Esto le llevó muchísimo tiempo a la medicina para conformar este paradigma, ¿no? Desde el siglo XVIII hasta ahora, desarrollamos un paradigma donde lo importante era encontrar la lesión, diagnosticarla, y eso era la enfermedad, y tratarla. Y hoy nos damos cuenta, y los cuidados paliativos están en pleno en este nuevo paradigma, en que la asistencia profesional de ese sufrimiento incluye otros aspectos, ¿no? Incluye la propia identidad narrativa del enfermo, que es una categoría de Ricoeur muy rica, ¿no? Es decir, estamos atendiendo a una persona con una historia,
una persona que se puede decir a sí misma y que tiene un contexto, y que ese contexto, sea familiar, sea social, pensado comunitariamente, en sentido más amplio, incluye una serie de variables, ¿no? Entonces, me parece que es fundamental tener en cuenta que esos paradigmas en tensión pueden hacer más difícil nuestra tarea. Y el centro Hastings y Callahan han definido de nuevo los fines de la medicina, y podemos decir que los cuidados paliativos estamos en pleno colaborando con estos fines de la medicina y llevándolos a cabo. Pero hay toda una parte de los profesionales de la salud que todavía no se dan cuenta de que los fines de la medicina abarcan otros aspectos y no solamente los aspectos tradicionales, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Importante pensar que toda esta situación institucional puede ser un factor de distrés importante, ¿no? Las instituciones generan estresores, determinados estresores, vamos a ver algunos ahora, y nosotros tenemos nuestros propios recursos de afrontamiento. Cuando esos recursos de afrontamiento sentimos que no alcanzan para enfrentar esos estresores institucionales, sufrimos, y esto genera un distrés laboral importante. ¿Cuáles son los estresores institucionales? En principio, la política institucional. En muchas de nuestras instituciones sabemos que hay juegos de poder importantes. La toma de decisiones fuera de nuestro alcance. Se habló hace un ratito de la pandemia y de los cambios que eso implicó en las instituciones. Bueno, muchas veces nadie nos pregunta qué queremos hacer, ¿no?, antes de tomar decisiones. La falta de comprensión de nuestra filosofía, la búsqueda de prestigio, ¿no?, en ciertas instituciones más politizadas, incluso muy académicas. Esta búsqueda de prestigio, bueno, ¿qué le aportan al prestigio institucional los cuidados paliativos? A lo mejor sí, a lo mejor no, eso depende mucho de nosotros. Y los modelos insuficientes en la relación profesional de la salud, el paciente y la familia, nos llegan pacientes que realmente nadie se preocupó por determinados aspectos de su sufrimiento, ¿no? Ahora, ¿nosotros tenemos recursos de afrontamiento para esto? Yo diría que sí tenemos, pero que los tenemos que desarrollar más, ¿no? Uno, cambiar un poco la mirada sobre la institución. La institución no es esa cosa pesada donde se toman las decisiones y frente a las cuales no podemos hacer nada. No, yo diría mirar desde el otro lado. Esta institución donde yo me inserto, ¿qué posibilidades tiene que nosotros desde paliativos podemos aprovechar? Una mirada mucho más, digamos, centrada en nuestras propias finalidades, ¿no? Decir, por ejemplo, tiene un departamento de investigación fantástico, bueno, aprovechemos eso. O tiene determinadas cuestiones, qué sé yo, tiene una directora de farmacia que es buenísima y no sé. Bueno, aprovechemos para hacer un programa de opioides, ¿no? Mirar qué oportunidades nos da la institución. Después, evitar algunas fidelidades institucionales que son inútiles. Yo no tengo nada con la fidelidad, me parece genial, pero a veces hay fidelidades. Yo estudié ahí, hice la residencia, estoy encariñada con la institución, estoy esperando de esa institución que me salve la vida. Eso no va a pasar, porque las instituciones se convierten en algo bastante impersonal muchas veces, ¿no? Entonces, miremos, la fidelidad a la institución es lograr los fines que esa institución tiene, atender bien a los pacientes, a la familia, hacer lo que sea, ¿no? Y eso lo hacemos muy bien. Después, pensar el liderazgo de nuestro equipo, no solo hacia adentro, ¿no? Y evaluarlo, es decir, el jefe tiene mal humor, no importa tanto lo que pasa hacia adentro, que sí importa, pero qué capacidad tiene de negociación con la institución, ¿no? ¿Qué capacidad tiene de negociar con otros servicios, de negociar con la institución, etcétera, etcétera? La conciencia de la diversidad de recursos que tenemos en el equipo en relación con la institución, no solo en relación con los pacientes. No perder la claridad de nuestros objetivos
y evaluar de vez en cuando cómo nos va con esa institución. No evaluar solo el trabajo que hacemos, sino qué estamos obteniendo y cómo estamos creciendo, ¿no? ¿Qué competencias tenemos que desarrollar? Pienso yo que una es tener una confianza en que hacemos buena medicina, en que hacemos buena atención de la salud, ¿no? Factores emocionales importantes. Desarrollar habilidades de negociación, que me parece muy importante, de vínculos institucionales. La habilidad para mostrar la satisfacción de los pacientes y las familias, ¿no? Mostrar lo que hacemos. Realizar acciones que den prestigio a la institución, que es algo que toda institución desea. Y vivirnos como complementarios en el equipo. A lo mejor alguna persona en el equipo tiene una gran capacidad de negociación, otra no, pero pensarlo en relación con el conjunto y con el todo. Y si nos va muy mal con la institución y ya no podemos hacer nada, nos podemos ir, es una posibilidad. Otra es inventar nuevas instituciones más adaptadas a nuestro paradigma. Esto lo digo en serio. Ustedes dirán, bueno, pero inventar otra institución, pero los cuidados paliativos han inventado nuevos dispositivos de atención. Por ejemplo, todo lo que estamos haciendo a nivel de atención domiciliaria, ¿no? Todo lo que el movimiento Hospice desarrolló como una alternativa de cuidado, digamos, para personas sin recursos fundamentalmente, o no, pero como un ámbito más familiar de cuidado, más adaptado al paradigma de los cuidados paliativos, otras cosas que podamos inventar, ¿no? Entonces me parece que las instituciones sí pueden ser un factor de estrés laboral, por ir cerrando, pero que tenemos recursos de afrontamiento, pero que el equipo tiene que pensarse no solo hacia adentro, no solo hacia los pacientes, no solo en su dinámica interna, en sus propios conflictos, fortalezas y debilidades, sino que tiene que pensarse hacia la institución. ¿Qué oportunidades nos da esta institución? ¿Qué amenazas? Y de acuerdo con eso, fortalecer los cuidados paliativos allí. Bueno, creo que estoy en tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Isa. Perfecto. Una maravilla, un relojito suizo. Así que, voy a dejar de compartir. muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Hay algunos intercambios privados que estamos haciendo con tu idea de crear una nueva institución, unos cuantos. Así que bueno, vamos a después de hacer una invitación personalizada al respecto. Así que bueno, Hernán, te cedo la palabra. Acá estoy tratando. Hola, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, superada esta cuestión técnica que nunca falla. Quería agradecerles antes de empezar a las autoridades de la asociación la invitación, particularmente a la doctora Ruth Kiman y a la doctora Cirusi por haber pensado en mí para compartir esta charla, y también obviamente la presencia de todos ustedes hoy acá, así que muchísimas gracias por estar. Antes, o para empezar, me parecía importante hacer una mínima reflexión sobre el título, el cual nos sugiere con su pregunta que si nosotros mejoráramos nuestras competencias al momento de tomar decisiones difíciles, podríamos disminuir el estrés que ellas nos producen. Inicialmente, yo entiendo que transitar el proceso de toma de decisiones es una de las primeras herramientas de cuidado para no solo el paciente y la familia, sino también para el equipo. Mi intención, de alguna forma, es problematizar el proceso de toma de decisiones para generar nuevas dudas o preguntas, y así poder acercarnos de una manera más apropiada a las necesidades, nuevamente, del paciente, la familia y especialmente del equipo. En particular, haré foco, como dijo Susi anteriormente, en las decisiones subrogadas
como ocurre frecuentemente en pediatría. La próxima. En las decisiones que se deben tomar en los pacientes con enfermedades que resultan amenazantes o limitantes para la vida, frecuentemente se utilizan dos grandes criterios. Uno es el pronóstico de vida y otro es la calidad de vida. Sin embargo, estos criterios a veces resultan medio insuficientes o generan nuevas dudas y conflictos al momento de decidir. En cuanto al pronóstico, no siempre es claro. En general se tratan de enfermedades de muy alta complejidad, con muy baja prevalencia, lo que nos impide establecer itinerarios previsibles, y entonces eso genera nuevos conflictos al momento de decidir. El avance de las tecnologías y la mejora de nuevos tratamientos también generó nuevos grupos de pacientes, lo que nos enfrenta a tomar muchas veces decisiones inéditas que no tenemos experiencia en haberlas tomado previamente. Y algo que se le suma al pronóstico es que las decisiones las debemos tomar en diferentes momentos de la evolución de la enfermedad. Algunos son muy claros, pero otros están llenos de bemoles y grises, y eso una vez más complica la toma de decisiones. En relación a la calidad de vida, la definición en sí misma es compleja, porque se trata de definir una percepción subjetiva. La definición de calidad de vida de un niño recién nacido, de un niño enfermo o un adolescente, en general se traslada hacia los adultos o profesionales que lo asisten con la responsabilidad de objetivar cuál sería esa experiencia subjetiva. A su vez, la calidad de vida debe ser definida por criterios de bienestar del propio niño, actuales u futuros, pero no en función de su utilidad social. También resulta muy complejo poder definir cuál es el mínimo de calidad de vida admisible para tomar una decisión idónea. Acá no se pueden soslayar que intervienen componentes objetivos y subjetivos al momento de definir cuál es el mínimo de calidad de vida admisible. Y es frecuente que frente a diferentes pacientes con una misma patología se tomen decisiones diferentes y que ambas puedan ser moralmente correctas. Y considerar la calidad de vida puede abrir la puerta a considerar que hay algunas condiciones de vida que pueden ser peores que la propia muerte. Entonces, la próxima, el proceso de toma de decisiones en pediatría nos enfrenta a dos grandes desafíos: la incertidumbre en el pronóstico y las decisiones subrogadas. La próxima. En relación a la incertidumbre del pronóstico, siempre nos toca decidir en ausencia de certezas y con mucha incertidumbre. En pediatría se han descrito diferentes cursos de enfermedades y diferentes cursos de trayectorias de enfermedad. Yo elegí esta de Feuner porque me parece interesante por dos razones que ahora se las voy a marcar. Uno, que muestra cómo la intervención de los cuidados paliativos puede ofrecer un corrimiento de la calidad de vida mejorándola. Y otro aspecto un poco más oscuro es que marca la calidad de vida en un 100 como máximo de calidad de vida y un 0 aquella calidad de vida que se relaciona con la muerte. Sin embargo, vemos que hay algunas trayectorias que se ubican por debajo de ese 0. Esto quiere decir que hay condiciones en la vida que pueden ser más dolorosas o que pueden traer una peor calidad de vida que la misma muerte. La próxima. Frente a esta incertidumbre en el pronóstico, hay algunas preguntas que nos podemos hacer frente a una crisis de un paciente. Y saber cuál era la calidad de vida previa, y seguramente ahí vamos a tener diferentes perspectivas de acuerdo a quien nos ofrezca
su opinión, y es interesante poder investigar las diferentes perspectivas. La otra pregunta es si el paciente va a superar esa crisis. Y muchas veces estos pacientes han transitado tanto por crisis que han superado que les da un aspecto de fortaleza que los padres lo creen y creen que una vez más puede llegar a salir. La otra pregunta es cuál es el costo para superar esta crisis, ¿sí? Y cuál será su nivel de vida o su nivel de calidad de vida luego de superada esta crisis, que en general es menor de la que inició la crisis. Y por último, ¿cuál será la próxima crisis, con qué frecuencia y con qué gravedad? El próximo desafío, está bien Susi, son las decisiones subrogadas. Y como dijimos anteriormente, es muy difícil saber qué es lo que decide o prefiere un niño recién nacido, un niño o un adolescente enfermo, o mismo cualquier paciente que no tenga las competencias para decidir. La próxima. Y en relación a las competencias, quería decir brevemente que las competencias son dinámicas. Esto significa que evolucionan con el tiempo, son relativas, tiene que ver con qué tipo de decisión hay que tomar, que son racionales, que depende del estado mental del paciente, y que son relacionales, que tiene que ver con el entorno, que además son afectadas por factores personales, como puede ser la angustia, el miedo, el temor, y por factores familiares. Acá es un rol muy importante que juega la familia y que muchas veces los pacientes, tanto pediátricos o no, tratan de no defraudar. Entonces es muy interesante poder ir a investigar cuál es el rol que juega la familia. Y contextuales, no es lo mismo decidir en agudo que en un periodo de estabilidad crónica, o estando en una terapia intensiva o en un consultorio. También me gustaría referirme brevemente, la próxima, en la participación del niño, la niña o el adolescente en las decisiones subrogadas. Diferentes autores definen algún nivel de participación. Lo importante es que todos en estos continuos establecen distintos grados de participación, pero que implican al paciente en la toma de decisiones. Y solo a partir de una participación progresiva es que vamos a poder tener menores, futuros adolescentes y adultos jóvenes que sean competentes y responsables de sus decisiones relacionadas con la salud. Pero es verdad, la próxima, que son los padres quienes mejor ubica a la sociedad en ese lugar de decidir por qué es mejor para sus hijos. Y un criterio que se utiliza mucho y al que apelamos mucho es el mejor interés del niño o el mejor interés del paciente. Y este concepto también conlleva dificultades al momento de definirlo. En principio porque se desconocen los deseos de los pacientes, y esto obliga al familiar a decidir de acuerdo con lo que ellos pensarían que el paciente hubiese elegido, o de acuerdo con sus propios valores y deseos. También invita a aplicar el principio de beneficencia, donde la indicación de las indicaciones médicas, cobran mucha relevancia, y acá hay riesgo de que cuando los beneficios no están bien vislumbrados, bueno, se caiga en un ensañamiento terapéutico. Es difícil también definir el mejor interés del niño, porque en esta definición siempre se involucran valores. Muchas veces hay una tensión entre los intereses del paciente y del subrogante, porque los intereses de los subrogantes tiñen el verdadero interés del paciente. Los padres o los subrogantes muchas veces se ven en el dilema de tener que elegir que su hijo siga vivo versus, con mucho costo, versus la muerte precoz o temprana. Pero a pesar de todas estas dificultades, la opinión de los padres siempre resulta imprescindible para poder hacer una deliberación moral. La próxima. Próxima.
para ir redondeando y para no correr, yo los que les quería compartir son un caso que yo puse, esto es mucho para mí, de Pedro, que tenía una osteogénesis imperfecta con 20 años, que había que definir su pasaje a terapia intensiva para ingresarlo a asistencia respiratoria mecánica, que no era la primera vez que tomábamos una decisión de esas, que él había rechazado una cirugía de escoliosis para no verse en el riesgo de quedar internado en una terapia con asistencia respiratoria mecánica, y que como adulto lo involucramos en la toma de decisiones, y en la medida que fuimos pensando las diferentes alternativas y los escenarios no eran del todo favorables, en un diálogo que manteníamos con Pedro casi con monosílabos y con mucha disnea, él hizo una pausa y dijo, esto es mucho para mí. Entonces, ese recurso de tener un paciente adulto, que yo pensé que iba a ser facilitador, acá también resultó insuficiente. Y hubo que ser creativo y apelar a mucha sinceridad y a otro tipo de cuidado para seguir adelante. Es entonces la próxima que la ecuación final de este proceso para una verdadera decisión compartida surge del aporte técnico y médico que puede hacer el equipo de salud, que debe articularse con los deseos y expectativas realistas del paciente y su familia, las que habrá alcanzado luego de un diálogo abierto, actualizado, pero sobre todo sincero con el equipo de salud, para finalmente lo pueda someter a su filtro de valores familiares, para finalmente poder obtener una decisión compartida. Y para finalizar, compartir esta reflexión de Maciá, que dice, hoy nos hacemos estas preguntas desde una situación con más posibilidades tecnológicas, pero con mayores fragilidades humanas, y por lo tanto con un incremento de las responsabilidades éticas. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Hernán, es una maravilla. Vieron, los míos se están comportando todos bien, están cumpliendo con el horario. Corrí. Una maravilla. Gracias, Hernán. Y bueno, ahora sí viene el broche de oro. Dolores, no te veo. Acá. Ah, ahí estás. Bueno, Dolores, todo tuyo. Gracias. Ahí voy a compartir pantalla. Bueno, antes que nada, me quiero tomar el tiempito de saludar a todos los médicos presentes en este día tan especial y agradecer por la invitación. Como dijo Susi, mi intención es poder hablar, en realidad compartirles un poco en mi experiencia cómo fue acompañar a dos pacientes que uno no adhería al tratamiento que nosotros le proponíamos para el alivio del dolor, y en el otro caso no es claramente una no adherencia, pero sí una situación bastante compleja que yo recuerdo siempre porque me ayudó a afinar el oído y la mirada a la hora de acompañar a nuestros pacientes y ver qué es lo que verdaderamente necesitan. El primer paciente que les quiero contar es Alejandro, un chico de 25 años, que en realidad no se había recibido todavía de ingeniero cuando nosotros lo conocimos, le faltaban apenas algunos finales. Él disfrutaba mucho de trabajar con una impresora 3D que tenía, no era acá de Capital, era de Tucumán. Su padre y su hermana se turnaban en esto entre Tucumán y Cava para acompañarlo, porque desde que a él le diagnostican un sarcoma de Ewing, que tuvo 2 años de evolución, se instala en Buenos Aires para poder hacer el tratamiento en el hospital. Solamente volvió una vez a su ciudad de origen, cuando tuvo el tiempo de descanso entre terminar el tratamiento que se le había indicado en una primera instancia y la reevaluación, que fueron, si no me equivoco, 2 o 3 meses. Él volvió a Tucumán y después volvió a venir a Buenos Aires para continuar con el tratamiento porque tuvo una recaída y nunca más volvió a su ciudad de origen, tal es así que él fallece en el hospital.
El desafío en el acompañamiento de Alejandro, un poco por eso pongo esta foto de estas operaciones matemáticas, porque él era muy estructurado en su pensamiento, ¿no? Muy metódico, era yo digo una planillita de Excel, ¿no? Todo tenía que tenerlo controlado. Él tenía, por su sarcoma, que era en la cadera y había invadido la piel también, un registro fotográfico de cómo las lesiones iban evolucionando en función del tratamiento quimioterápico, ¿no? Si avanzaban las lesiones o si se achicaban, ¿no? Y para eso él era la forma de distinguir si el tratamiento estaba siendo efectivo o no. El tema es que cuando él empieza con dolor, el dolor también él lo toma como una forma de registro de si este tratamiento quimioterápico estaba siendo efectivo o no. Entonces, no quería tomar los analgésicos que nosotros le proponíamos que tomara. Era un esquema inicial de Doloflix en su momento cuando nosotros lo conocimos, Doloflix cada 8 horas, pero aún así él no quería tomar ese Doloflix porque él decía, si yo camuflo el dolor no me voy a dar cuenta si la quimioterapia está haciendo efecto o no. Y las poquitas veces que se animaba a tomar el Doloflix, eso le permitía, por ejemplo, salir de la cama, sentarse frente a su impresora y hacer diseños en la impresora 3D y ver cómo era la producción de esos diseños, ¿no? Pero aún así, cuando uno le traía, le decía, pero mira Alejandro, gracias a que tomaste los analgésicos, pudiste hacer estas actividades, él decía, sí, pero no voy a poder estar atento a ver si el tratamiento está dando resultados o no, ¿no? Y toda su vida, nosotros lo acompañamos un año, de estos 2 años lo acompañamos un año, giraba en torno a su tratamiento oncológico, ¿no? Por ejemplo, él le decían, bueno, pero tus amigos de Tucumán que viven acá en Buenos Aires, ¿vos no los ves? No, porque o me tengo que estar por hacer una tomografía para control, entonces como me estoy por hacer una tomografía, me tengo que preparar para la tomografía, entonces no los puedo ver, o después no los puedo ver porque me estoy por internar para hacer la quimioterapia, y después como me hice la quimioterapia, estoy con los síntomas post-quimio, entonces tampoco los puedo ver, o estoy con acné a causa de la quimioterapia y entonces me da vergüenza. Y así vivió él su enfermedad, ¿no? Entonces, el desafío era cómo acompañarlo a Alejandro en esta forma tan particular de vivir su enfermedad, incluso teniendo 25 años, ¿no? Que a veces resulta hasta de más impacto, ¿no? Porque uno dice todo lo que podría tal vez estar haciendo en este tiempo y no lo está pudiendo hacer por no adherir al tratamiento que nosotros le estamos ofreciendo. Entonces, acá me parece que es importante pensar qué es del paciente y qué es nuestro, ¿no? Poder en nuestra práctica diaria diferenciar y poder hacer como una introspección y ver qué le pertenece a cada uno, qué le pertenece al paciente de esto que está pasando y de esto que me está generando y qué me pertenece a mí, porque si no, muy difícil que podamos ayudarlo realmente, que podamos ver realmente al paciente. Como esta jirafa, ¿no? Que supuestamente está haciendo un retrato y lo único que está pintando es el sombrero, ¿no? Convencido de que está viendo a todo el paciente y en definitiva que está viendo a todo el modelo, y en definitiva está viendo solo una parte, ¿no? Entonces un poco me parece que en estos casos que son a veces más complejos, el desafío es ver al paciente lo más integral posible, cuando en realidad nosotros vemos, nos gusta a nosotros poner el ejemplo que vemos una foto en esa película de la vida del paciente. No sabemos cómo fue antes, o sabemos muy poquito de cómo fue antes su vida, de cómo fue su historia, de su historia familiar, ¿no? De cómo fue educado, y entonces tenemos que tratar de entender y afinar el oído, todos los oídos, para poder acompañar y ver qué es realmente importante. Un poco recién lo que decía Hernán, ¿no? Esto de la calidad de vida. ¿Qué es calidad de vida para ese paciente? No es algo que podamos definirlo a nosotros, sino que tenemos que ir acompañando para que poder ir descubriendo qué es lo verdaderamente importante de todo ese paciente, no solo del sombrero, siguiendo acá el ejemplo de la imagen, ¿no? Y en este acompañar, aunque no entendamos, animarnos a permanecer, ¿no? Aún cuando no entendemos, aún cuando no sabemos por qué
el paciente elige transitar su último año de vida de esa manera, ¿no? Alejado de sus afectos, alejado de la posibilidad de un alivio físico, ¿no? Y ni que hablar emocional. A pesar de tener intervenciones adecuadas, a pesar de estar atentos, a pesar de intervenir con la familia, buscando, ¿no? Encontrar, a ver cuál es la endija por donde puedo entrar para modificar esta actitud, aunque no podamos hacer nada de eso, permanecer y estar ahí, y estar atentos y estar ante los pedidos que vayan teniendo, o incluso en silencio, ¿no? A veces con Alejandro era pasar y saber que iba a ser siempre esa la respuesta, y era mostrarle, bueno, acá estamos, acá seguimos estando, acá seguimos acompañándote, aunque no terminemos de comprenderte, ¿no? Y por otro lado les quería contar el caso de Alejo. Este paciente ha sido para nosotros un paciente muy especial, por lo menos para mí. Alejo tenía 38 años, era ingeniero agrónomo, estaba casado con Isabel y tenía 2 niñas y un hijo varón, muy chiquitos, ¿no? La más grande tenía 6 años y el más chiquito 3. Él disfrutaba mucho de viajar, en esto de ser ingeniero agrónomo, él se dedicaba a la ganadería, tal es así que existe la anécdota que cuando él hablaba de su peso a la hora de ir a hacer quimioterapia, hablaba del quilaje, y disfrutaba mucho de tomar mate, ¿no? De compartir el mate como este ritual de comunión, ¿no? Con sus seres queridos. Él también tenía un sarcoma indiferenciado con muchísimo compromiso pulmonar, muchísimo compromiso a la hora del diagnóstico, y después evoluciona con compromiso óseo y cerebral. Y nosotros lo conocemos, él desde el momento del diagnóstico hasta que fallece fueron 7 meses de evolución nada más de su enfermedad. Y Alejo tenía plena conciencia desde el momento del diagnóstico que su enfermedad no se iba a curar y que iba a fallecer a raíz de ella, ¿no? Y tuvo la sabiduría, el coraje, la serenidad de poder ir preparándose él y preparando a sus seres queridos frente a esta situación, ¿no? Incluso a raíz de que le pedí permiso a su esposa para mostrarles esta foto, esta semana, ella me empezó a contar un montón de cosas que fueron pasando durante esos 7 meses, ¿no? Y cómo Alejo fue preparando incluso libros con anécdotas para sus hijos, para que sus hijos el día de mañana puedan leer sus propias historias de la voz de su papá, y les dejó audios grabados en el Google Calendar para eventos especiales que les llegue un audio de su papá, ¿no? Pero lo interesante, que una de las cosas interesantes de acompañarlo a Alejo, fue que su última internación es a raíz de insuficiencia respiratoria, que dicho sea de paso, la indicación era que se internara y viniera en ambulancia al hospital, y él la miró a su esposa, que es una genia, y le dice, no, yo en ambulancia no quiero ir, yo quiero ir con vos en el auto, paseando y tomando mate. Así que su esposa, con ese coraje, cargó un tubo de oxígeno portátil en el auto por las dudas, y se subió al auto con su marido y lo trajo hasta el hospital, ¿no? Ellos viven a 35 kilómetros del hospital italiano, y así lo hicieron, ¿no? Y hoy su esposa dice, me di cuenta hoy que ese fue su último gran viaje, ¿no? Y durante esa última internación, Alejo tenía disnea clase funcional 4, habíamos iniciado morfina para aliviar la disnea y midazolam, que permitía que pudiese estar más relajado, pero completamente lúcido. Y entonces, él, aún teniendo disnea clase funcional 4, prefería soportar ese síntoma, que en líneas generales es muy desesperante y es muchas veces lo que lleva a una sedación paliativa profunda, para poder seguir aprovechando de tomar unos mates con unos amigos que lo venían a visitar, de mandarle una foto a sus hijos. Y en esta foto que yo muestro acá, él le deja esta medallita, deja 4 medallas, una para su esposa y una para cada una de sus hijas, de sus hijos,
Y esta medalla en particular le graba un audio a una de sus hijitas, a la más grande, de 1 minuto y medio. Pensemos 1 minuto y medio en un paciente con disnea clase funcional 4, diciéndole que le deja esta medalla particularmente porque es una imagen de la Virgen muy amorosa para que la cuide, ¿no? Entonces, y cuando él se cansaba de soportar esta disnea, pedía un rescate de midazolam. Hacía una siesta de 1 a 2 horas, cuando se volvía a despertar, volvía a compartir unos mates, volvía a compartir una charla, volvía a ser amoroso conmigo cuando yo lo iba a visitar, ¿no? Así fue el transcurso de Alejo, ¿no? Entonces, en esto que decimos de afinar la mirada, de estar atentos a lo que verdaderamente necesita cada paciente en particular, cómo tenemos que aprender a diferenciarnos y a separar qué es mío y qué es del otro, cuáles son las propias heridas que tal vez resurgen frente a estos escenarios, ¿no? Vale aclarar que yo tengo la misma edad que Alejo, ¿no? Entonces para mí también fue todo un desafío diferenciarme, ¿no? Entonces, a veces lo único que queda por hacer es improvisar en el camino, ¿no? Podemos tener mucha formación, podemos hacer cursos, podemos habernos leído todos los libros sobre control de síntomas y acompañamiento y ser los mejores en medicina paliativa, pero a veces hay que ir improvisando en el camino, ¿no? Y para terminar me gustó, encontré una ilustración de Aldo Tonelli que a mí me gusta mucho, de este kiwi iluminado que uno le dice al otro, ¿no? Y pensaba a veces cuando hacemos las recorridas en el hospital, que decimos, ojalá tengamos un camino sin obstáculos, y el kiwi un poco más iluminado le dice, no creo que eso sea posible, mejor tengamos la sabiduría y las habilidades para poder superarlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Loli. Realmente, bueno, están todos emocionados con tu forma de transmitir estas experiencias tan personales y profesionales a la vez. Así que, bueno, hermosa tu presentación. Tenemos unos minutitos para algunas preguntas, la mayoría son todas felicitaciones para los 3 disertantes. A Isabel ya la están nombrando jefe de la revuelta paliativa para formar una nueva institución, así que ya tiraste la idea, hacete responsable, Isa, al respecto. Y bueno, acá tengo una pregunta para Hernán, de Marce Alonso, que dice, ¿ha modificado el nuevo Código Civil la posibilidad que el menor pueda ser tenido más en cuenta para tomar decisiones sobre su salud? ¿Ha sido efectivo según la experiencia que tenés en el hospital? Bueno, gracias. Bueno, acá la experta es acá la doctora Cirusi, a quien tenemos en el hospital y consultamos indiscriminadamente. La verdad es que nosotros no mezclamos mucho lo legal con la actividad práctica, ¿no? Me parece que tenemos como aprendido, y de acuerdo a lo que uno va evaluando en el paciente, hasta dónde uno lo puede incorporar. Me parece que llevarnos por cuestiones tan normativas como un nuevo Código Civil me parece que permite, pero que a veces también medio ciñe. Entonces, la verdad es que no notamos ningún, o al menos yo en mi práctica, ¿no? Perdón la autorreferencia, no noté mucho cambio de lo que hacíamos anteriormente, hace mucho tiempo, a lo que hacemos ahora. Siempre me parece que vamos evaluando cuál es la necesidad del paciente e incorporándolo. Y brevísimo, nuestros pacientes que tienen patologías crónicas, como contaba el caso del paciente que cité, tienen un entrenamiento en tomar decisiones, a diferencia de un chico sano de la misma edad. Entonces eso nos da como otros recursos. Bien, bueno, siguen llegando las felicitaciones, así que creo, si no se me pasa, no hay más preguntas acá para
Para ninguno de los preguntas expositores. no había. Lo que hay son felicitaciones, agradecimientos y más felicitaciones y felicitaciones y felicitaciones. Perdón, Isabel, vos me levantaste la mano. Sí, yo quiero decir una cosa en relación con las presentaciones de Dolores y de Hernán, ¿no? Que me parece que son la muestra de cómo es el paradigma de paliativos, ¿no? Ese paradigma que digo que cuesta meter en otros, porque ellos presentaron a sus pacientes con todo detalle, ¿no? Yo creo que el detalle es una característica de los paliativos. Nada se hace así con brocha gorda. Vos vas a los detalles y me parece que, por ejemplo, en lo que planteó Hernán hay una serie de cuestiones éticas que sería súper interesante desarrollar, por ejemplo. En lo que planteó Dolores hay mucha delicadeza en la relación, ¿no? Me parece que son parte del paradigma de paliativos que tenemos que estar convencidos que aportan algo nuevo y que aportan algo importante. Que los primeros que tenemos que estar convencidos somos nosotros. Me parece que eso va a hacer que nuestras decisiones se fortalezcan, digamos, en las instituciones. Eso digo nomás. Gracias, Isa, por también tan magnífico comentario. Si no hay más preguntas, bueno, hay algunas reflexiones de Sandra Chacón sobre el tema, bueno, las dificultades y la conflictividad que se presenta en pediatría, justamente para ser creativos en la atención de nuestros pacientes. Y bueno, siguen las felicitaciones. Y bueno, habiendo cumplido con el horario que me impusieron, sí, vieron, tiene que venir alguien con autoridad acá, esto es así nomás. Vamos a cumplir con el break, nos reencontramos a las 5 de la tarde, así que muchas gracias a todos.